Bienvenidos a mi canal, donde exploramos las historias más apasionantes, esos momentos que nos hacen suspirar y sentir mariposas en el estómago. Me emociona mucho tenerlos aquí. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el romance que enciende pasiones, momentos inolvidables. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una historia de amor sea realmente inolvidable? ¿Qué elementos son los que graban esas escenas en nuestra memoria, haciéndolas revivir una y otra vez? En este vídeo vamos a desglosar eso. Vamos a explorar los ingredientes secretos del romance que enciende la pasión, esos momentos épicos que nos hacen creer en el amor verdadero y nos dejan suspirando por más. Así que si eres de los que adora las historias de amor, las novelas, las películas, la música romántica, este es tu lugar. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis y, por supuesto, de muchos suspiros. Y antes de que empecemos a hablar de todo esto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre romance, historias apasionantes y mucho más. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ya saben, un clic y se unen a esta comunidad de románticos empedernidos. Ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Para empezar, creo que es fundamental entender que el romance que enciende pasiones no es algo que suceda de la noche a la mañana. No es solo un flechazo instantáneo, aunque eso pueda ser el comienzo. Realmente se construye con el tiempo, con experiencias compartidas, con vulnerabilidad y sobre todo, con una conexión profunda. Es como una obra de arte que se va creando con cada pincelada, con cada matiz que se añade a la paleta de emociones. Un elemento crucial de este tipo de romance son los momentos inolvidables. Son esos instantes que se graban a fuego en la memoria, creando un vínculo emocional poderoso entre las personas. Son como los faros que guían nuestro camino en la travesía del amor, iluminando los momentos de alegría, consuelo y crecimiento. ¿Cuáles son algunos de esos momentos? Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones y ejemplos que espero resuenen en sus corazones. Pensemos, por ejemplo, en la mirada. Una mirada que lo dice todo. Esa mirada que traspasa, que conecta dos almas. No hablo solo de un simple vistazo, hablo de una mirada llena de deseo, de ternura, de complicidad, de amor. Una mirada que comunica sin necesidad de palabras. Es un lenguaje silencioso pero elocuente que trasciende las barreras del lenguaje verbal. En las películas a menudo vemos escenas donde los protagonistas se miran fijamente, el mundo parece detenerse y la química es palpable. Recuerden, por ejemplo, la escena de Titanic, en la que Jack y Rose se miran por primera vez en la cubierta del barco, o la intensidad de las miradas de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. Y en la vida real, esa mirada puede ser igual de poderosa. Imaginen el primer encuentro fortuito en la calle, donde dos miradas se cruzan y se desata una conexión inexplicable. Esa mirada furtiva en la oficina, que anuncia una atracción latente. Esa mirada de consuelo, que reconforta en los momentos de dolor. La mirada es el espejo del alma, y en el amor, refleja la profundidad de nuestros sentimientos. Luego tenemos las primeras palabras . Esas palabras iniciales, ya sea en persona o a través de una carta, pueden ser decisivas. La forma en que te presentas, la sinceridad que transmites, el cumplido genuino que haces. Todo eso puede marcar la diferencia. Las primeras palabras son como la llave que abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Imaginen la primera vez que Romeo le habla a Julieta, con esas palabras llenas de admiración y deseo, o la primera carta de amor que reciben, con esas frases que acarician el alma y despiertan la esperanza. ¿Recuerdan las primeras palabras que intercambiaron con su ser amado? ¿Eran palabras de halago, de curiosidad, de simple cortesía o, tal vez, palabras que anticipaban un futuro compartido? Esos momentos están cargados de significado y son el punto de partida de una historia de amor. Las primeras palabras pueden ser el inicio de un coqueteo, la promesa de un encuentro o la confesión de un sentimiento oculto. Son la chispa inicial que enciende la llama del romance. Otro elemento que no puede faltar son las pequeñas atenciones . No se trata de grandes regalos, sino de gestos cotidianos que demuestran cuidado y afecto. Es la esencia del amor, la manifestación de la preocupación y el respeto mutuo. Es la prueba de que te importa el bienestar de la otra persona, y que estás dispuesto a hacer cosas para hacerla feliz.
Preparar el desayuno, dejar una nota de amor, acordarse de la canción favorita de la otra persona, un abrazo inesperado, un gesto de apoyo en los momentos difíciles. Esos detalles aparentemente insignificantes son los que construyen la base de una relación duradera y apasionada. ¿Recuerdan la escena de El diario de Noah, en la que Noah le restaura la casa a Allie? O la dedicación de Ron Weasley hacia Hermione Granger en la saga de Harry Potter, demostrando que el amor se encuentra en los pequeños detalles. Son la esencia de la felicidad en pareja. Por supuesto, la comunicación es fundamental. Es el pegamento que une dos almas, la base sobre la cual se construye la confianza y la intimidad. Saber escuchar, expresar tus sentimientos, ser transparente y honesto. Son aspectos clave para construir una relación sólida y profunda. En el romance que enciende pasiones, la comunicación es el puente que conecta dos corazones. A través de la comunicación, se construyen la confianza, la complicidad y la intimidad. En Cuando Harry encontró a Sally, la comunicación es la clave de la relación, con Harry y Sally discutiendo abiertamente sus sentimientos, miedos y deseos. Es a través de la comunicación que se resuelven los conflictos, se comparten los sueños y se fortalece el vínculo. Sin una buena comunicación, la relación se marchita, como una flor a la que no se le riega. Y hablando de intimidad, no podemos olvidar los momentos de cercanía física ***. El contacto físico es esencial para avivar la pasión, para expresar amor y conexión de una forma que las palabras no pueden. Un beso apasionado, un abrazo cálido, tomarse de la mano. Son formas de expresar amor y conexión que trascienden las palabras. No se trata solo de la atracción física, sino de la conexión emocional que se crea a través del contacto. Piensen en las escenas románticas de 50 sombras de Grey, donde el contacto físico es la llama que enciende la pasión. O la forma en que Jack y Rose se abrazan y se besan en la proa del Titanic, como un acto de amor que desafía la muerte. Estos momentos de cercanía física son esenciales para la conexión emocional y el bienestar en pareja. También, quiero destacar la importancia de los desafíos superados juntos ***. Las relaciones no son siempre perfectas y las pruebas son inevitables. Es en estos momentos de dificultad donde el amor se pone a prueba, y donde se forja la fortaleza de la relación. Superar los obstáculos, las dificultades y las crisis, juntos, fortalece el vínculo y crea una conexión aún más profunda. Esos momentos de superación se convierten en hitos que se recuerdan con orgullo y que refuerzan el sentimiento de equipo. Piensen en las dificultades que superaron Elizabeth y Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio, o la forma en que Noah y Allie luchan por su amor en El diario de Noah. Superar los desafíos juntos construye una base sólida, llena de confianza, respeto mutuo y un vínculo inquebrantable. Otro aspecto clave son las sorpresas ***. Organizar una cita sorpresa, planear una escapada romántica, enviar un regalo inesperado. Las sorpresas mantienen la chispa viva y demuestran que te preocupas por la otra persona. Las sorpresas son como el oxígeno para el amor, que lo mantienen vivo y lleno de energía. No tienen que ser costosas, lo importante es el gesto, el pensamiento, la intención de hacer feliz a tu pareja. Imaginen la sorpresa que le da Danny a Sandy en Gris, o la cita sorpresa que le organiza a su pareja en La La Land. Son momentos que llenan de alegría y emoción, que fortalecen el vínculo y alimentan la pasión. Por otro lado, el apoyo incondicional es crucial. Es la base de cualquier relación sólida, es el refugio donde se encuentra la seguridad y la confianza. Estar ahí para tu pareja en los momentos buenos y malos, celebrar sus logros, apoyarlos en sus sueños. El apoyo incondicional crea un ambiente de seguridad y confianza que permite que el amor florezca. Piensen en el apoyo que le brindan los personajes principales en Love Actually, o el apoyo que le da Sam a Frodo en la saga de El Señor de los Anillos. El apoyo incondicional es el cimiento sobre el cual se construye la confianza y la lealtad, los componentes esenciales del amor verdadero. Y por último, no podemos olvidar la pasión ***. La pasión es la chispa que enciende el fuego del romance. Es el deseo, la emoción, la intensidad. Es importante mantener viva la pasión en una relación, ya sea a través de gestos románticos, de momentos íntimos o simplemente de mantener viva la chispa de la atracción. La pasión es el motor que impulsa el amor, que lo mantiene vivo y vibrante. Piensen en las escenas apasionadas de Dirty Dancing,
o en la intensidad de la relación de Edward y Bella en Crepúsculo. La pasión es el ingrediente secreto que da sabor a la relación, que la hace emocionante y llena de vida. En resumen, el romance que enciende pasiones se construye a través de momentos inolvidables, de pequeñas atenciones, de comunicación sincera, de desafíos superados juntos, de apoyo incondicional y de mucha, mucha pasión. Es una experiencia que transforma la vida de las personas, que las hace sentir vivas, felices y amadas. Es como un baile en el que cada paso es una nueva experiencia, una nueva emoción, un nuevo recuerdo para atesorar. Es un viaje que se emprende de a dos, en el que cada uno aporta su propia melodía, su propio ritmo, para crear una sinfonía única e inolvidable. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya dado nuevas ideas para encontrar y mantener el romance en sus vidas. Que este análisis les ayude a reflexionar sobre qué es lo que los hace sentir vivos, cuáles son esos momentos que encienden su pasión y qué elementos desean encontrar y nutrir en sus propias relaciones. Que se atrevan a soñar, a creer y a vivir el amor en todas sus formas. Espero que hayan disfrutado este viaje. Ya estamos llegando al final de este vídeo. Hemos explorado los elementos clave del romance que enciende pasiones, esos momentos inolvidables que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Recordamos la importancia de las miradas, las palabras, las pequeñas atenciones, la comunicación, la intimidad, las sorpresas, el apoyo, la pasión y la superación de desafíos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya motivado a buscar y nutrir el amor en sus propias vidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like, un comentario y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. ¿Cuál es su momento romántico inolvidable favorito? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus historias. No duden en dejarme cualquier pregunta o sugerencia para futuros vídeos. Y por último, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y compartir este vídeo con todos sus amigos. Hasta la próxima, románticos. Sigan buscando y viviendo el amor. Un abrazo enorme.